todos los que nos están escuchando, una disculpa, la verdad. Tuvimos unos detalles con la aplicación web, pero al parecer ya funciona. Y si nos están escuchando por celular, como lo quieran seguir escuchando, ya sea si es por celular o por video, de aquí de la aplicación. Raúl, ¿me escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Una disculpa de antemano. Sí, bueno, bien, iniciamos nuevamente. Buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre los fundamentos básicos de seguridad de directorio activo. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de mercadotecnia de Grupo Migesi. Y en esta ocasión está con nosotros Raúl Ávila, quien cuenta con 15 años de experiencia en temas de directorio activo. Bienvenido, Raúl. Buenos días a todos. Espero esta vez ya todos nos escuchen y todos nos vean. Si no, háganmelo saber ahí por medio del chat y puntualmente les haremos llegar en la presentación al correo electrónico y por medio de Cintia. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos de nuevo. Es correcto, reiniciamos. Bueno, antes que nada, presento a Raúl Ávila. Estamos trabajando con directorio activo desde hace un buen tiempo y ahorita tenemos la agenda para el día de hoy sobre temas de qué es el directorio activo, qué viene siendo Kerberos, el protocolo de Kerberos, la seguridad implícita de directorio activo, las malas prácticas que tenemos en la gestión y la administración y la operación del directorio, qué es el Group Policy Object o la consola de políticas de directorio, cuáles son las políticas básicas de seguridad, porque hay políticas y no todas son de seguridad, pero sí las básicas de seguridad lo vamos a estarlas viendo con ejemplos prácticos, y finalmente cuáles son las mejores prácticas para la gestión y la operación del directorio activo. Al final me gustaría que las preguntas nos las hagan llegar ahí por el chat y estaremos contestando puntualmente. Si hay algo que no vean de la presentación, con toda confianza háganos saber. Primero que nada, el directorio activo es una marca registrada como Active Directory por parte de Microsoft y hace referencia a la forma que tiene Microsoft para gestionar los recursos de la empresa, los recursos informáticos, usuarios, equipos, contraseñas, etcétera. Entonces, se basa en la utilización de protocolos ya preexistentes, como DNS, los servicios de resolución de nombres, el protocolo de autenticación ligera de directorio, que es el LDAP. ¿Qué viene siendo LDAP? Prácticamente hay equipos que solo requieren ingresar al dominio presentando sus credenciales de usuario y contraseña. No requieren estar embebidos en el directorio, sino simplemente hacer consultas al mismo. El protocolo Kerberos, que viene siendo el protocolo de seguridad que adopta Microsoft para la seguridad intrínseca de directorio. Es un protocolo de autenticación, ahorita lo explicaremos un poquito de detalle. Y DHCP, que ya todos conocemos, es un protocolo que dentro de un servidor lo que hace es asignar IPs dinámicas a los equipos que se conectan aleatoriamente a nuestra red. Pueden ser los celulares de los clientes que llegan, están en la Wi-Fi, etcétera. Generalmente están asignados a Wi-Fi, pero también equipos alámbricos. Entonces, ¿qué es el directorio activo? Bueno, diremos que es una forma bastante robusta de organizar centralizadamente todos los recursos informáticos de la empresa. ¿Cuáles? Los mencionamos hace un rato: los servidores, laptops, workstations, usuarios con su respectiva contraseña y las políticas de seguridad, de las cuales también estaremos hablando. Empezamos hablando de Kerberos. Kerberos fue creado por el MIT en los Estados Unidos y es un protocolo de autenticación que, a diferencia de los métodos tradicionales de autenticación, asigna un cifrado
a dicha autenticación, y son algoritmos de descifrado bastante robustos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se basa en un sistema de tickets que están centralizados en un Kerberos Distribution Center, un KDC, que dentro del directorio activo vendría siendo el controlador de dominio principal, aunque cada controlador de dominio tiene su propio KDC. Entonces autentica la sesión y reparte los tickets de entrada y que viene siendo inicio de sesión y de finalización de la misma en un tiempo determinado, que está basado en la sincronización de los relojes dentro del dominio, dentro del directorio. ¿Qué quiere decir esto? Los equipos dentro del dominio deben de tener la misma hora. No puede haber equipos desfasados, porque si esto sucede, tenemos un problema de seguridad latente ahí. Entonces, este protocolo se empezó utilizando en Unix. Entonces, a partir de Windows Server 2000 lo adopta Microsoft, sincronizando los puertos 88 en TCP/UDP y el reloj en el 123. Entonces, el 88 lo utiliza Kerberos y el 123 lo utiliza el reloj, que viene siendo los servicios de NTP o Net Time Protocol, protocolo del tiempo en la red. En el caso del directorio activo, el KDC está ubicado en cada controlador de dominio, aunque la base la tiene el controlador de dominio principal o el Primary Domain Controller. La seguridad. Bueno, todos sabemos lo sensible que es los datos que tenemos y lo que hacemos para protegerlos. Entonces, directorio activo ahorita está muy extendido su uso, porque la mayoría de las redes usan Windows Server. Entonces, Kerberos siempre está en la mira de los hackers o cibercriminales, y se sabe pues que es la puerta de entrada al directorio activo, es la chapa de la llave de la puerta. El problema es que, como comentamos hace un rato, autenticas por medio de usuario y contraseña, pero no determina los privilegios que tienes dentro de la red. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo firmar con mi usuario y mi contraseña. Tengo un usuario dado de alta en directorio, J. Pérez, y mi contraseña. Me dice, ok, aquí está tu ticket de sesión, iniciaste sesión a tal hora y estás dentro. ¿A qué voy a entrar ahí? No, pues quiero llegar a la administración de la infraestructura de SharePoint o de Exchange. Pues sí, pero en realidad tengo privilegios para hacerlo. Bueno, eso ya no depende de Kerberos, depende de la aplicación. Si en la aplicación mi cuenta tiene el privilegio o tiene los permisos para poder yo administrar la consola de SharePoint o Exchange, por poner un ejemplo. Entonces Kerberos nada más es la autenticación de tu cuenta. ¿Qué haces con ella adentro? ¿O qué privilegios tienes en la aplicación? Pues son permisos que están seteados o están configurados en la aplicación per se. Entonces, Kerberos no determina el tipo de recursos o servicios a los que vas a tener acceso. Solo determinan las aplicaciones finales. Entonces, aquí viene un diagrama esquemático. Si ustedes ven a la izquierda, hay usuarios que se conectan por LAN y por VPN mostrando sus credenciales de directorio. Kerberos valida y te da el acceso por medio de un ticket, granting ticket, el TGT, al directorio activo, donde le inicia la sesión 10 de la mañana. Si la finalizas a las 10:20, también va a salir ahí en el ticket, ya finalizó. Pero del directorio de tu sesión, si quieres entrar a Exchange, a Teams o SQL, System Center, SharePoint, tú necesitas cierto grado de acceso, de privilegios, de permisos, etc. A eso se le llama un Service Ticket. El Service Ticket se va a generar a partir del TGT. O sea, ya sé que eres un usuario de la red, ya sabemos que eres parte del directorio. Aquí voy a ver qué tipo de permisos.
te voy a dar de entrada al aplicativo final. Este sería un diagrama esquemático de lo que es Kerberos. Hablemos un poco de lo que hemos visto en todos estos años como malas prácticas y aquello que nosotros tenemos que remediar o cambiar nuestra mentalidad respecto a eso. Las contraseñas débiles. En las contraseñas débiles tenemos que ver que con cubrir las contraseñas de las cuentas de seguridad, de las cuentas críticas de administración de directorio, no estamos cubriendo nuestra red como tal. Si tenemos un usuario con una contraseña débil, pues ese sería el primer hueco de seguridad. Créanme que les va a llevar tiempo, pero lo van a lograr a partir de tronar una cuenta con una contraseña débil, una cuenta que está en desuso y que ni siquiera lo sabemos y no le ponemos atención por lo mismo, porque forma parte del directorio del día a día. Desde ahí se pueden correr programas tipo hash, que lo que hace es que ataca el tema de Kerberos hasta que se obtiene la contraseña adecuada a una cuenta que sí es de seguridad, a una cuenta que sí es crítica, y entonces pues ya tenemos el acceso a la red. Las cuentas con privilegios. Bueno, aquí hablamos de un concepto en el cual los grupos de seguridad se componen por usuarios que requieren poder dentro de la red para acceder a sus aplicaciones. Mucha gente te dice, pues que yo necesito el máximo nivel de permisos porque mi aplicación es crítica. Pero ¿quién define la criticidad al fin y al cabo? No es el usuario. Debería ser quien administra el directorio activo, quien debe definir en base a la documentación de los aplicativos que están dentro, si requiere esa cuenta el nivel de acceso que está solicitando. Entonces nos hemos encontrado en auditorías de directorio que los grupos de seguridad de Enterprise Admin y Domain Admin a veces están llenos de cuentas que no están identificadas, y las que están identificadas no todas requieren el nivel de privilegios que tiene ahí, y en el peor de los casos hay mucha gente con la contraseña del administrador del directorio activo. Entonces hay que tener cuidado. Otra mala práctica son los usuarios y los equipos genéricos. Una mala práctica es que tengamos equipos identificados simplemente como practicante 1, practicante 2, practicante 3, porque el área de recursos humanos dice que es tedioso estarle poniendo nombre y apellido a las personas. O sea, en lugar de tener ahí a Patricia Cortés, a Calixto Miranda o Juan Pérez, pues le pones practicante 1, practicante 2 y practicante 3, y cuando estas personas se van de la empresa, llegan otras, pues siguen usando la cuenta. Agrégale que las contraseñas son débiles, y el problema viene cuando hay una transgresión al tema de los recursos. Imagínate que alguien borra accidental o incidentalmente algo, no tienes forma de saber quién fue, nada más te va a salir que fue practicante 4, ¿no? Pero como mucha gente tiene acceso a esas cuentas, pues no sabes en realidad qué fue lo que pasó, y difícilmente te dicen qué sucedió. Entonces tengamos en cuenta que hay equipos también que están con nombres totalmente genéricos. O sea, me he encontrado equipos en serio con PC1, PC2, PC3. Te quedas en la idea que esos nombres pues no te dicen mucho. Sí hay que tener cuidado con usuarios genéricos. Generalmente es el anzuelo para cualquier hacker una cuenta genérica, porque las contraseñas generalmente son débiles. Se hacen así para poderlas prestar temporalmente a las personas que van de paso en la empresa. Ok, otra mala práctica es el directorio activo desatendido. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea que ustedes mismos lo configuren, o algún partner de Microsoft llega y les realiza la implementación del directorio y les dice cómo lo mantengan día a día. A veces
se queda desatendido porque la operación nos come el tiempo, la operación nos absorbe mucho. Pero no olvidemos que el directorio activo es un ente vivo. ¿Por qué? Porque autenticas a diario, cambias contraseñas, borras algún atributo, ya lo saben, altas, bajas, modificaciones, consultas a diario. Entonces el directorio activo, así como está vivo, necesita su mantenimiento, necesitas depurar, necesitas actualizar los parches de seguridad del directorio, necesitas ver que tu replicación siga viva, que los controladores hablen entre ellos y todos los etcéteras que tú quieras, pero no debe de estar desatendido por ningún motivo. Entonces a veces si estamos en eso, que se está jalando, está jalando bien, hombre, nos damos cuenta que lleva meses que no está funcionando bien, pero nos damos cuenta cuando aparecen los síntomas, aplicaciones que no funcionan correctamente. Y generalmente el peor de los escenarios es cuando un usuario viene y te dice que algo pasa en la red, cuando tú como administrador de la infraestructura debes de saberlo con antelación. El otro problema es que en un escenario de desastre, la forma más sencilla de levantarte de algo así son los respaldos. Y si los respaldos no son lo suficientemente robustos, pues sí vas a batallar bastante de levantar de un desastre en directorio. Por eso un área de oportunidad viene siendo detectar los respaldos deficientes en directorio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber que vamos a respaldar en directorio. No vamos a sacar un snapshot de una máquina y decir que eso respaldar. No. Hay una parte que se llama System State dentro del directorio y debería de formar parte de nuestro sistema de respaldo. No lo olvidemos, System State. Estas son de las 5 malas prácticas, no son todas, pero son las más representativas de lo que se hace en directorio activo o de lo que se está dejando de hacer. Hablemos un poquito de las políticas de directorio. El Group Policy Object o la GPO es la consola de políticas de directorio que nos permite editar, válgame la redundancia, un conjunto de políticas dirigidas a un grupo o un objeto no particular, usuarios o equipos de cómputo. Viene siendo, puedes poner una política desde las más sencillas, el screensaver de la empresa, el fondo de pantalla, quieras que aparezca ahí, está dirigida pues a los equipos, no a los usuarios. Sin embargo, para los usuarios puedes tener ahí políticas de directorio dirigidas especialmente a los usuarios para que no puedan instalar software o puedan modificar la configuración del equipo que se les está asignando. Directorio activo, como les digo, está gestionada por un administrador de la infraestructura de directorio y él se encarga de editar dichas políticas que van hacia los usuarios o hacia los equipos, entendiendo servidores, equipos clientes, estaciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las políticas básicas de seguridad en directorio activo? Bueno, las que nosotros listamos aquí por temas de agenda y temas de importancia, pues pusimos las siguientes. Primero, pues renombrar la cuenta de administrador local y si es posible deshabilitarla. Se hace una copia y se deshabilita. Ya sería en parte de las políticas internas de la empresa cuál es la mejor decisión que se toma, pero tener la cuenta administrator activa es un problema. Generalmente es a donde le apuntan generalmente los ataques de gente que se dedica a secuestrar información, a hackear información sensible de la empresa, etcétera. Es la cuenta madre, es la cuenta a la que siempre le van a tirar, ¿no? Entonces, una de las cosas, renómbrala, una manera de esconderla o deshabilítala. Entonces, habilitar el hash
para LAN Manager. ¿Qué viene siendo esto? Pues que las contraseñas sean transferidas a un formato de texto para ser interpretadas, y lo demás pues es historia, ¿no? El otro tema es la inactividad de los equipos de cómputo. Te levantas, crees que te vas a levantar de tu equipo y te vas a distraer 1 minuto o 2, te lleva media hora, y cuando regresas, pues en el mejor de los casos, como decimos acá, ¿no? Toman tu equipo y hacen alguna broma ahí con los compañeros o lo que sea. Pero en el peor de los casos puede haber un problema de seguridad ahí. La complejidad, el historial y la vigencia de contraseñas es otro punto. Hay que reforzar la seguridad en las contraseñas del directorio. Ahorita lo vamos a ver. De ser posible, deshabilitar el uso de memorias extraíbles, las USBs, en los equipos de los usuarios. Tiene sus ventajas y desventajas, ahorita también lo veremos. Y finalmente, la política de instalación de software ajeno a las aplicaciones de negocio. Primero, pues renombrar la cuenta del administrador de dominio no tiene mucha ciencia, pero sí escondemos un poquito el origen de la misma. O sea, ponemos un nombre que nomás nosotros tengamos conocimiento, para que el intruso no conozca el nombre de la cuenta. Sabemos que si alguien ataca la red, bueno, pongámoselas difíciles. Es una buena estrategia para ocultar el nombre real de la cuenta del administrador del dominio. El tema de deshabilitar hash para LAN Manager. Lo decíamos ahorita. Los hashes, o el tema de los caracteres que están cifrados, no deberían ser convertibles a texto plano. El hash para LAN Manager lo permite. Y si nosotros le permitimos a Windows almacenar esas credenciales en un texto, pues cualquier hacker con herramientas de volcado de hash los podría encontrar con total seguridad en ese almacén de credenciales. Entonces, viene habilitada por default, se deshabilita para evitar problemas. Directiva de contraseñas. Bueno, aquí las contraseñas que trae el Default Domain Policy en la consola del Group Policy Management, que viene en cada control de dominio, nos permite editar las políticas que van dirigidas hacia los usuarios y hacia los equipos. Primero, en esta diapositiva estamos viendo cómo cambiar el esquema tradicional de contraseñas que no llevan nada de complejidad, nada de seguridad. Viene el antes y el después. ¿Qué es lo que lleva? ¿Cuál es el historial que te fuerza a cambiar? Dice que lleva 24 contraseñas recordadas. Yo ahí lo considero un poco exagerado, pero depende de cada uno de ustedes. Generalmente usamos 3 contraseñas. Si las usamos lo debidamente forzadas a la seguridad, o tenemos contraseñas fuertes, con unas 5 estaría bien. ¿Para qué? Para no volverlas a repetir. Las va a ir guardando. Ahí tiene un historial de contraseñas. La otra es definir cuánto tiempo voy a durar utilizando esa contraseña. Pueden ser 90 días, 40 días, 60 días. Cada cierto tiempo hay que cambiar la contraseña. Si estamos hablando que la vamos a cambiar cada 90 días o cada 3 meses, pues vamos a utilizar 4 contraseñas en el año diferentes. Entonces, si ponemos 5, no vamos a poder utilizarla en un año y 3 meses la credencial número 1 nuevamente. Por eso le digo que hay que visualizar hasta dónde queremos llegar en este sentido. ¿Cuál es la longitud? Tenemos una longitud mínima, generalmente de 8, yo sugiero 10 como mínimo. Entre más larga y más compleja, es más complicado estar expuesto a
a un robo de la contraseña de nuestra cuenta de directorio. Finalmente dice el password o la contraseña debe cumplir los requerimientos de complejidad: caracteres alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, números, etc. Hay que poner énfasis en el tema de los caracteres alfanuméricos. Generalmente cuando cambiamos el teclado de español a inglés o inglés a español, estamos batallando un poco con el tema de la arroba, porque a veces está en la Q, a veces está en el 2, a veces es en la tecla Shift, Control Shift, etc. Yo les sugiero que utilicemos caracteres que no importa si está en inglés el teclado o en español, las van a encontrar rápidamente, que viene siendo sobre el 1, el símbolo de admiración, el punto, la coma, símbolo de gato y finalmente el tema del símbolo de pesos. Esos se los van a encontrar sin necesidad de saber si está en inglés o en español. Utilicen esos caracteres y créanme que vamos a reforzar mucho la seguridad. Entonces, esta sería a modo grosso la directiva de las contraseñas, cómo llegar ahí y cómo configurarla debidamente. Bloqueo por inactividad. Bueno, se crea primero una política que se llama bloqueo por inactividad. Al editar la política, nos va a mostrar esto. ¿La tenemos que personalizar? Sí. ¿Habilitamos un screensaver? Pues sí, de preferencia tener uno de la empresa, y si no, pues no, le ponen ahí no configurado. Prevenir a alguien que nos esté cambiando el screensaver, para que el usuario no lo pueda cambiar por sí mismo, le ponemos que se habilite. Y luego, ¿cómo sales del screensaver? Pues con medio de la contraseña. Hay que habilitarla, se llama Password Protect de Screensaver, Enable. Y viene un screensaver timeout, se habilita y generalmente ahí le pones un tiempo, ¿no?, de inactividad, a los cuántos segundos va a entrar el screensaver, y forzar un screensaver específico. Ese lo cargamos en el control de dominio y de ahí lo expandemos para que no ande poniendo cada quien el suyo, sino que sea parte de una política de directorio. Entonces sería el bloqueo por inactividad. Aquí tenemos la política de medios extraíbles. Aquí sí quiero hacer énfasis de que hay que crear dos contenedores. Uno al que le aplicas la política, los equipos que no van a llevar USB, y los que sí. Porque imagínate, el dueño de la empresa o alguien, el abogado, alguien que sí lo requiera, pues no puede estar en la política. No puedes mandar esta política a granel desde la parte alta del default domain policy. Porque aparte, si la configuras mal, puede ser que tú mismo termines en problemas con los servidores. Por eso hay que acotarla, poner una a la que se aplique los equipos sin USB y a la que no les aplique. Vamos a concentrarnos en los equipos que sí llevan una USB. Creamos la política, editamos. Aquí hay diferentes maneras de hacerlo. Una, denegar el acceso a la ejecución de lo que traes en las USBs. Es decir, puedo ver algo, pero no puedo instalar algo desde esa USB. Se llama, dice ahí, Deny Execute Access. Simplemente lo que traigo en la USB lo puedo ver, pero no puedo ejecutar un .exe, un MSI o cualquier cosa. Simplemente puedo quitarlo. La otra, puedo denegar el acceso a lectura. Sí, suena raro, entonces para qué querría la USB, pero se puede hacer ejecutar algo nada más sin que estés ahí leyendo nada. O escribir en la misma, sacar información de la empresa. Entonces puedes jugar con esas tres. U optar por una que dice All Removable Storage Class. Deny All Access. Esa es quítame todo. Como verán ustedes, está como no configurada, pero tiene su problema, ¿no?
si tú la habilitas a granel a todo, no creas una carpeta de equipos a los que se les va a asignar, te puedes también quedar sin acceso a la misma consola para instalar algo, un parche, lo que sea. Tenemos el tema de la política de la instalación de software. A los equipos clientes, tú le dices que solamente ejecute aplicaciones Windows. Entonces, en ambientes muy, muy estrictos, muy, muy cerrados, tú aplicas esto y no va a haber algo que fuera de Microsoft ejecutándose en ese equipo, más que lo autorizado. Pero tienes que decirle qué. Entonces, cuando tú le dices, vas a decirle cuáles son el listado de aplicaciones permitidas. El valor, pues vas a decirle el comando .exe o .com, vas a hacer el listado. Sin embargo, como les comentaba en la diapositiva anterior, hay que tener mucho cuidado al aplicar esta política. Sí puedes dañar el acceso al directorio activo si la aplicas desde arriba y a granel, porque entonces si nada más vas a poner esos valores el día que necesites otro aplicativo, pues no va a funcionar. Entonces esto sí es un poco delicado. Hay que evaluarse una política de este tipo y acotarla. Sobre todo esto último, de dónde a dónde va a llegar, cuáles son las implicaciones y cuáles podrían ser las consecuencias. Sí yo lo pondría con pincitas, ¿no? Para que no tengamos un problema de ese tipo. Esas son a grandes rasgos las políticas, y pasamos al tema de las mejores prácticas. Hay que conocer el entorno del directorio activo. Y como dice ahí la frase, ¿no? No podemos cuidar aquello que no vemos. Esa vieja frase siempre le cae como nueva a alguien, ¿no? Y generalmente en el peor momento. Por eso hay que concientizarnos de que hay dos cosas que siempre se hacen mal. Una de ellas es esa frase que dice, si está funcionando, déjalo así. En este caso el directorio activo o cualquier servidor. Está jalando, déjalo así, no le muevas. Híjole, los parches se liberan cada mes. El tema del directorio es un caso crítico porque es un ente vivo. No puedes dejarlo así. Tienes que darle mantenimiento. Yo le pondré una analogía como cuando vas a la agencia y te dan un auto y te dan las llaves y te dicen, bueno, aquí está, ¿no? Y a los 3 meses, pues hay que cambiarle aceite o... No, ¿para qué? Está funcionando bien. No le muevas, así me lo entregaron y está bien. No, el vehículo está en movimiento, entonces necesita mantenimiento. El directorio igual. Está en mantenimiento y puede y debe actualizarse. ¿Qué puede salir mal? Híjole, todo. Créanme que muchos de los problemas que han tenido en temas de ransomware, en temas de malware, tiene que ver con un directorio activo desatendido. Entonces esa premisa está equivocada. El otro es, híjole, sí tengo el conocimiento, pero ¿qué crees? Pues es que así estaba esto desde que llegué. Ya tienes varios años en la empresa y sigue igual, no le has movido nada, pero tampoco has propuesto. Entiendo que a veces es complicado. No depende de ti la decisión de final de cambiar la contraseña del administrador, porque pues, todo el mundo la tiene y todo el mundo la necesita, y por mala práctica pues, todo el mundo está utilizándola, hasta gente que no debería. Pero es tu responsabilidad hacerles ver que eso no está bien. Entonces hay que cambiar el entorno. Hablábamos hace rato de las cuentas que forman parte de los grupos de seguridad de Enterprise Admin y Domain Admin, las cuentas con privilegios en directorio activo, los superusuarios. Bueno, pues tenemos que tener un control de pertenencia a esos grupos. No solamente depurar a aquellos que están de más, que hay cuentas que cuando preguntas nadie sabe a quién pertenece, pero ¿qué crees? Está en Domain Admin o está en Enterprise Admin. Entonces, eso no es un control. El control es desde que llega la solicitud para una pertenencia de X cuenta a ese grupo. Tienes que controlar la pertenencia y asegurarte si realmente el usuario necesita esos privilegios que te estaba solicitando. Y eso tiene que ver mucho con el tema del aplicativo. El aplicativo trae una ficha técnica
donde te dice qué permisos necesita para instalarse. Pero una cosa es que a mí me pida, por ejemplo, un exchange que tenga acceso al rol del esquema o esquema master, que es uno de los 5 roles FSMO de directorio, pero durante la instalación. Después de la instalación tengo que regresar eso a donde corresponde. Hay cuentas que requieren esos accesos, sí, pero durante la implementación del aplicativo. Ojo en eso. Terminaste de implementarlo, te quito los privilegios. Eso es lo que tenemos nosotros que determinar. ¿Necesita realmente los privilegios para entrar? Ok. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la temporalidad? Y una vez que ya la tenemos, pues ahora sí procedemos a retirarlos, ¿no? La documentación del directorio activo. Debes de conocer la infraestructura del directorio, tus usuarios, tus servidores, la nomenclatura de esos servidores. Pues tenemos que tener una nomenclatura que a la empresa le haga sentido con respecto no solo a temas de seguridad, sino de auditorías internas y externas. Las políticas que estás aplicando en tu directorio activo y sobre todo el servicio de resolución de nombres, el DNS. Tienes que tenerlo documentado. Identifica todos los equipos, usuarios, nomenclaturas, unidades organizacionales donde estás aplicando dichas políticas por temas de auditoría y por temas de mejores prácticas. Documenta las políticas que están ya activas desde que tú llegas a la empresa y las que se van creando también, para qué son, si son temporales, si son políticas atípicas por tema de algún desastre o alguna no sé, temporalidad para algún aplicativo, etcétera. Tiene que estar documentado. Pero una de las cosas que no tenemos a detalle casi nunca es la documentación del servicio de DNS. Simplemente no tenemos dadas de alta todas las redes o los segmentos en las zonas de resolución inversa, o tenemos una subpersona. Y créame que para temas de depuración de registros basura en directorio necesitamos tener una estructura pues bastante seria, yo lo pondría así, esa es la palabra, donde están todos los registros que son y son todos los registros que deben de estar. ¿Cuál es la función de los roles del directorio? Hay que conocerlos, son 5 roles. Son 2 de bosque, que es el Schema Master y el Domain Name Master, que son roles de bosque. Para los que ya lo conocen, pues hay empresas que tienen varios dominios: el dominio de producción, el de QA, el de pruebas, etcétera, etcétera, y el dominio productivo. Entonces, ¿quién los gobierna estos 2 roles? Schema Master y Domain Name Master. Y si tengo varios dominios, se van a repetir los roles de dominio en cada uno de los mismos. El Primary Domain Controller, que ese es el dueño del reloj y de Kerberos. Y luego viene el RID, el Relative ID Master. ¿Qué es lo que hace? Es la identidad dentro del directorio. O hablado de otra forma, en una analogía, es nuestra sección amarilla dentro del directorio, dentro del directorio, dentro del dominio, donde cada objeto está identificado por un SID, que es un SID, un Security ID, es un string de 32 caracteres, que no es traducido, sino simplemente es generado, pero lleva datos desde la MAC address del equipo, la IP, el nombre, etcétera, certificados, todo eso va acotado en ese SID. Quien lo administra, el RID, Relative ID Master. Y el maestro de infraestructura, o el Infrastructure Master, que es aquel que nos da la metadata del directorio, la estructura, en dónde están las OUs, en dónde está ubicado los cambios del día a día, es el que lleva todos los cambios dentro del directorio, altas, bajas, modificaciones, consultas, lleva el registro de la bitácora de todos los eventos. Esos son los 5 roles FSMO.
Hay que conocer la función, saber cuándo hay que separarlos, cuáles son compatibles con cuál o cuándo van juntos dentro de los controladores de dominio. Hay que conocer a detalle los grupos de seguridad, como se los comentaba. Si los tenemos documentados, de preferencia que estén detallados también, no nada más mencionados en una hoja. Y saber qué privilegios tienen las cuentas que están ahí en los grupos de seguridad y la temporalidad de las mismas. Otro punto es documentar si todos los objetos del directorio activo son los que existen o no. ¿Cuántas veces han llegado con ustedes y les dicen, señores, ya les toca el cambio del equipo de cómputo? Por favor, ya tienes tu respaldo, entrégamela. Nomás la cierran, se la llevan y te entregan el equipo nuevo, y ahí quedó. Yo entiendo que a veces por el flujo de trabajo o la presión que traen las personas de despliegue, pues no tienen tiempo de sacarlo del dominio. Pero un equipo que se quedó ahí en el dominio, su registro, nomás lo apagaron, pues créeme que están temas de auditoría, sales ahí con que tienes 1000 licencias y resulta que tienes 500, ¿no? Porque hay 500 equipos que no paga, que no sacaste del directorio. Entonces hay objetos basura. Entonces hay que documentar si todo lo que está ahí es existente o preexistente. Todos los objetos, usuarios y equipos. Y hay políticas que no se están usando también. Finalmente, el último punto, ya que tienes identificado todo lo anterior, depura lo que esté de más de todos los puntos que mencioné. Remueve aquello que no te sirve, porque al final lo que no sirve es basura, y en el directorio activo no es la excepción. La seguridad de las contraseñas, como les comentaba en un inicio, con un usuario que esté intervenido, tenemos ya el hueco de seguridad hacia las cuentas que no lo están. Tarde o temprano van a llegar a ellas. Entonces, una contraseña débil compromete no solo la seguridad de un usuario, sino la organización per se. Por ahí entras. Desde una USB que te regalan ahí en alguna plaza de la tecnología o qué sé yo. Desde ahí tienes para crear un hueco de seguridad de adentro hacia adentro. O sea, a veces pensamos que porque tenemos robustecida todo el perímetro de seguridad de la red, pues estamos seguros, y no es así. Muchos de los ataques vienen de adentro mismo. Entonces, ese factor de riesgo no está presente solamente en temas de directorio activo, sino en cualquier ambiente que esté implícito el establecimiento de contraseñas de acceso. Volvemos a lo mismo, como dicen. Las contraseñas simples, una contraseña simple te incrementa un riesgo de intrusión en el sistema. Fácil las adivinan, y tarde o temprano van a llegar a las cuentas que realmente hacen daño, ¿no? Las cuentas sensibles, las cuentas críticas. Y aquí no nos queda más que reiterar el uso de símbolos alfanuméricos bajo los criterios que les expusimos anteriormente. Úsenlos. Aquellos que están ubicados en inglés y en español en el mismo lugar. Usen mayúsculas, minúsculas, intercalen un 0 por una O mayúscula o al revés, cosas así. Creo que la creatividad no tiene límites. Las políticas de acceso remoto. Aquí hablamos de los servidores, en este caso, de preferencia los controles de dominio. Deben de estar acotados y perfilados. ¿Quién entra y a qué entra a la consola? Entonces, una de las cosas es que solo algunos equipos deban de iniciar sesión en los servidores y estén identificados. Que no desde cualquier equipo puedas iniciar una sesión en consola. Hay que establecer políticas de conexión entrantes en el firewall o portafuego local de Windows o en el de la VPN, para saber exactamente quién está entrando y hacia dónde, identificar intrusos. Otra de las cosas que se hace en organizaciones un poco más robustas es cambiar el puerto de acceso predeterminado hacia los servicios de Remote Desktop Services, que es el 3389. Pues moverlo, que no entren en 3389 y que no más de 2 personas sepan
cómo entrar ahí a los controladores. Si dos administramos, nomás nosotros debemos saber cómo llegar ahí. Y sí entender que pues uno se va de vacaciones, el otro se enferma, la operación no para, ¿no? Ahí, cuando hay áreas de seguridad, pues esto se mantiene prácticamente bajo llave, pero sí la gente que administra los controladores o los servidores sabe cómo llegar a la consola, desde un solo equipo y por un puerto determinado, para que no sea tan sencillo llegar a la consola. Esto sería a grandes rasgos nuestra presentación y sí me gustaría saber dudas por parte de ustedes, dudas puntuales y estamos a la orden para darles trámite a cada una de ellas. Muchas gracias, Raúl. Por cuestión de tiempo, igual nada más leemos unas 2 preguntitas y antes de finalizar el webinar. Sí, sin problema. Aquí hay una que dice: si Kerberos controla la autenticación de los usuarios en directorio activo basándose en la sincronización del reloj del dominio, ¿es necesario contar con el servicio NTP en Active Directory? Sí, muy buena pregunta. El servicio de NTP debe de estar configurado porque es el que nos sincroniza la hora. Sin la sincronización de la hora, con un desfase que tengamos, vamos a tener problemas en temas de facturación, en temas de líneas de producción, pero sobre todo es un tema de seguridad. Entonces, el reloj debe de estar seteado en todo el dominio. Sí, entender que hay que desligar el NTP o el servicio del reloj en ambientes de Hyper-V o en ambientes virtuales, VMware o algo así, desligar del host las máquinas virtuales y que sea directorio activo el que lo gestione. El reloj generalmente se setea hacia servidores NTP externos, como el reloj de Fort Collins, Colorado o algo así. Todos están basados en ese modelo. Entonces, sí, la pregunta es sí, el NTP debe estar seteado en directorio. Muy bien. Aquí hay otra. ¿Qué implica realmente cambiar el puerto predeterminado RDS hacia los controles de dominio? ¿Esto aplica también a servidores ajenos en el directorio activo? Sí, el acceso generalmente es por el puerto 3389. Entonces, lo que se hace primero, que implica pues bloquear el acceso a ese puerto y hacer una regla para que nos permita entrar por otro puerto. Hay un rango de puertos y nosotros elegimos uno por donde no haya escucha generalmente, y ese puerto le damos acceso, nosotros lo elegimos y quitamos el 389 y lo activamos por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cuando tú haces la conexión hacia el servidor por medio de tu RDS o tu Remote Desktop, le vas a poner, no sé, voy a entrar al servidor 10.10.100.7, 2 puntos, el nombre del puerto. Si tú no le das 2 puntos el nombre del puerto, se entiende que es el 3389, entonces le pones el nuevo puerto. Pero eso debe estar ahora sí que, como decimos nosotros, el conocimiento de pocas personas, los administradores del dominio. Solamente. Ok, aquí una última pregunta. ¿Cómo saber cuáles son los objetos del directorio activo que están de más? Ok, los objetos de directorio se dividen en registros de tipo host con un timestamp o periodo de vida. Ahí te muestra una fecha. Si tienes una política de caducidad de registros, te dice que cada 7 días tiene que reportarse con el directorio activo o lo elimino. Cuando no existe esto, te vas a encontrar objetos del 2018, 2017 que tienen más de un año que no hablan con el directorio activo. Eso es basura y te lo vas a encontrar en las zonas de resolución directa y en las zonas de resolución inversa. Ojo, hay que tener cuidado. Los servidores no deben de estar en esa política, porque si no, aparentemente se te salen de dominio. Entonces, pero no, ahí está el registro, simplemente vuelves a firmarte y entra de nuevo. Hay que hacer exclusiones para dividir los equipos server de los equipos cliente. En eso también les podríamos apoyar con cualquier sugerencia o una actividad precisa en ese sentido. Muy bien.
No sé si deseas agregar algo más, Raúl, para no extendernos, porque ya creo que nos pasamos unos 15 minutitos. Claro, no, yo lo entiendo. Este es un breve escenario del tema de seguridad. Créeme que tomamos lo más representativo en áreas de oportunidad, en áreas de política, pero hay muchas más. Algunas no se mencionan por tema de tiempo, pero estamos a la orden. Podríamos hacer un assessment de seguridad en temas de directorio y ver las áreas de oportunidad que podemos atacar con esto. O sea, un buen plan de trabajo para mitigar los riesgos, ¿no? Y no tener escenarios de desastre en alguna empresa por temas de ransomware o algo así. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a los que se quedaron vía móvil. Pues hubo unas fallas técnicas, entonces pues muchas gracias. A los que no lo alcanzaron a ver completo, se les va a mandar por correo el webinar al 100%. También para comentarles que el equipo de telemarketing nos estará contactando telefónicamente en dado caso nos haya quedado resuelto alguna duda que hayan tenido. Y les recuerdo también que vamos a tener un último webinar la próxima semana. Ahí en el chat está el link por si quieren registrarse. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Raúl, y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.